Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga, qué bueno poder estar aquí nuevamente en este día del Señor. Después de algunos detalles de salud, pensamos también que algunos siguen quebrantados de salud, que están ausentes. No sé si van a tener la grabación para que no pierdan nada de lo que se va a transmitir o de lo que se ha dicho ya en esta mañana. Pero seguimos orando por la salud de, sobre todo los más pequeños, ya que se han afectado, parece desde el domingo pasado, han ido cayendo poco a poco. Vamos a la Biblia, mis hermanos, continuamos en esta serie de Hechos, ya, Hechos capítulo 10 ahora, ya casi culminando toda esta historia tremenda de Cornelio, Hechos 10, versículos 44 hasta el 11-18, ¿sí? Les invito a ponerse de pie en Reina Valera. Vamos a dar lectura a este pasaje. Hechos 10, 44 al 11, 18. Dice así la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Te alabamos en esta hora por tu palabra, por este tiempo que nos concede, Señor. A pesar de la salud quebrantada de algunos de nosotros, podemos, Señor, venir hasta tu casa, amén, congregarnos con los santos y apartar este momento especial, sagrado, Señor, único, distinto del resto de la semana, para poder meditar en tu palabra. Señor,
Y en estos días pudimos conmemorar, celebrar, aludir, recordar y aprender incluso un poco más de lo que fue la Reforma Protestante, Señor, cuyo lema se gestó y ellos pudieron decir: Post tenebras lux. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Justamente, post tenebras lux. ¿Qué significa? Después de las tinieblas, la luz. La intención, mis hermanos, es saber que no solo Pedro comprende la revelación de Dios en Cristo al salir de las sombras, y hemos insistido en este punto, porque él sale de las sombras, sino que también el resto de los apóstoles, a los cuales él rinde cuentas cuando va ya de vuelta a Jerusalén, también ellos y otros hermanos también salen de las tinieblas a la luz. O sea, el efecto Cornelio, mis hermanos, es realmente tremendo. Y esta expresión que está en latín, post tenebras lux, probablemente tiene su origen en Job, el libro de Job, 17:12. A veces el hebreo es muy difícil de traducir, por supuesto, pero la Vulgata, que era la traducción en latín de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, este pasaje de Job 17:12 decía: Noctem vertectum indiem et rutsum, post tenebras spero lucem. Que justamente es algo así como la noche se convirtió en día, después de las tinieblas, espero la luz. Y esta expresión, mis hermanos, que es preciosa, se convirtió en uno de los lemas de la Reforma Protestante que estuvimos recordando hace un par de días atrás. Creemos que nosotros tenemos una tradición reformada como pequeña comunidad, por nuestra teología, a lo que adherimos, lo que estudiamos, y damos gracias a Dios por eso, ya, pero esto no nos hace ser superiores a nuestros hermanos pentecostales, a un arminiano o a un ortodoxo oriental, incluso a un católico romano. No nos hace superiores, pero sí nos hace abrazar una tradición, ¿no? Que creemos que es parte de la Iglesia Universal. ¿Lo cree así usted? Amén. Así lo creyeron los reformadores. Y coincidentemente, este pasaje encontré como una ligazón, ¿no?, a lo que hemos recordado en la Reforma. Y no voy a hablar de la Reforma. Para eso están otras instancias, por supuesto. Pero sí creo que el lema post tenebras lux es muy acorde a lo que ocurre acá con Pedro y después con los apóstoles y los demás hermanos que salen de esta sombra de la revelación a la luz, de la comprensión de la revelación de Dios en Cristo. Así que este lema, mis hermanos, fue un lema protestante, incluso hasta el día de hoy me parece que es el lema de la ciudad de Ginebra, Suiza. ¿Ya? Es una de las cunas de la Reforma Protestante, donde también Juan Calvino pudo desarrollar gran parte de su teología, siendo él francés. Pero también esto no está lejos de lo que ocurrió en Chile en el año 1812. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Hasta el 817 es lo que se denomina la Patria Vieja. El lema post tenebras lux au concilio au ence, si no me equivoco. Muy bien, muchas gracias. Justamente en la Patria Vieja, usted busca la bandera de la Patria Vieja que tenía un color blanco, amarillo y medio celeste o azul, y salen dos indígenas con un lema encima de un escudo y tienen justamente este lema, post tenebras lux. Después de las tinieblas, la luz. Podemos decir nosotros, mis hermanos, los que somos salvos en Cristo, ¿realmente es nuestro lema post tenebras lux? Estábamos en tinieblas y hemos salido a la luz. Amén. ¿Lo podemos decir con gozo? Señor, post tenebras lux, estaba en tinieblas, ahora he salido a la luz. Un poco el canto de nuestro hermano mexicano que nos hizo entonar Mauricio, muy acorde. Él estaba en tinieblas y vio la luz, y por eso se enfocó en nuestro sol de justicia, que es el Señor. Amén. 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 Pero también es un lema que han ocupado incluso hasta algunos alquimistas o esotéricos, porque hablan de que lo oculto ellos sacan la luz. Así que, como todas las cosas, así como la Biblia, también la pueden ocupar aquellos que no son cristianos para llevar a cabo sus magias, ¿no? Sin duda que eso nos lleva a tener cuidado del uso que demos. Nosotros creemos que el decir post tenebras lux tiene que ver con
cómo el Señor nos saca de la luz, nos saca a la luz desde las tinieblas. Todos podemos dar testimonio, mis hermanos, creo yo, de que en algún momento estábamos como con un velo. Habían escamas en nuestros ojos, no comprendíamos nada hasta que el Señor en algún momento abre y como que estaba todo tan claro. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Amén. Así que, hermanos, quiero que sepamos que no solo Pedro comprende la revelación de Dios en Cristo, después de haber estado con Él, haber comido con Él, haber andado con Él, haberle negado, pero ahora en el Cristo ascendido, Pedro ya comprende una vez que desciende el Espíritu Santo. Y más adelante, Pedro ya llevaba un ministerio, imagínense, predicó de Cristo, se salvaron 3.000, 5.000, hace milagros. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero él todavía no comprendía que Dios era el Dios del universo y que Dios quería reconciliar consigo al mundo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Amén. Y Pedro solo comprende. Pero es tan la gracia de Dios y la misericordia de Dios que Él no quiere que solo Pedro entienda. Antes vemos que Pablo también comprende en Hechos 9, camino a Damasco. Yo te haré sufrir porque haré de ti un instrumento para ir a predicar a reyes, a los gentiles, a mandatarios, ¿no? Tanta gente. Pero no solo Pablo, sino ahora también Pedro, como hemos visto, también tenía que comprender esto, hermanos, porque si no el evangelio se detiene, no avanza. Ellos iban a seguir en su lógica de no, solo el pueblo judío, el pueblo escogido, solo nosotros. Pero aún es más la misericordia de Dios y esta revelación de Dios en Cristo. Y vuelvo a reiterar la misma idea que ha sido lo que al menos ha sostenido mi exposición y nuestros hermanos han adherido a esto mismo, por supuesto, es cómo el pueblo sale de las tinieblas. El pueblo que ya cree en Cristo, pero ahora tienen que comprender un paso más, que la salvación ya no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ahora son los apóstoles, ahí en Jerusalén, justamente el versículo 1 del 11 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, el efecto con ellos. Vamos al pasaje entonces, 10:44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Esto es lo que han llamado muchos estudiosos o comentaristas el Pentecostés gentil. Amén. Miren, Hechos 2, el Pentecostés a los judíos estaban todos en una fiesta. Recuerde que eso ocurre días después del ascenso de Jesús en una fiesta judía que llevaban ellos haciéndola por siglos, la fiesta de la semana o cosecha. Estaban reunidos ahí y esa ocasión Dios ocupa para derramar su espíritu. Y ahí vienen los judíos de todos lados, prosélitos, de judíos de Asia Menor, de Europa. Dicen, miren, oímos hablar la maravilla de Dios en nuestro idioma. ¿Ya? Pero eran judíos. Probablemente no había ningún gentil porque era una fiesta judía. Estaban ahí en la diáspora y vienen a Jerusalén a celebrar una de las tantas fiestas judías. Por lo tanto, con este dato de Hechos 2, comprendemos el paralelo de lo que ocurre ahora en Cesarea, una de las ciudades más importantes del mundo romano ahí en Palestina, un puerto importante. Ahora este mismo evento de Pentecostés ocurre en Cesarea, con Cornelio, los gentiles. ¿Quiénes eran los que componían ahí? Los que acompañaban a Cornelio, su familia, amigos, y quizás cuántos soldados romanos, no, me imagino que eran muchos que estaban ahí con él era un centurión. No solo Dios les otorga el arrepentimiento, hermanos, y la fe para creer en el Evangelio encarnado de su Hijo, sino que derrama también sobre ellos, es decir, sobre Cornelio y el resto de los que estaban con él, derrama sobre ellos el mismo Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés. Aleluya. Amén. Porque Dios no hace. ¿Qué no hace Él?
acepción de personas. Y la palabra ahí, acepción, mis hermanos, prosopolepsis, tiene que ver con esta idea. Yo no lo dije la semana pasada en el sermón, pero tiene la idea de esto de que alguien que no es digno agacha su cabeza y viene el Señor y le levanta la cabeza, como diciendo, no eres indigno. Eso hace el Señor con los gentiles. Amén. Para ellos no había esperanza. Amén. La ley fue dada a los judíos, la revelación a los judíos, Cristo era judío, los apóstoles judíos, el pueblo escogido por Dios, todo el Antiguo Testamento. Empezó a haber una soberbia del pueblo de Israel, pero ahora los gentiles, y cuando dice la acepción, que es una palabra que se ocupa por lo menos unas 5 veces en el Nuevo Testamento, prosopolepsis, tiene que ver con esto, como que Jesús, o en este caso Dios, levanta y le dice, tú también eres especial. Amén. Dios verdaderamente no hace distinción ni diferencias. Levantar la cabeza del que se siente indigno. Así como ocurrió con los judíos en Jerusalén, mis hermanos, exactamente igual sucede aquí. Esto muestra que la salvación viene del Señor y Él es el Dios del universo, el Dios del mundo. Amén. Amén. Creó a su imagen y semejanza tanto a judíos como a gentiles. Aquí no hay ningún judío en medio nuestro. Somos gentiles y aquí estamos, su iglesia. Somos su pueblo. Y está en su obra, mis hermanos, yo diría una obra monergista, es un término como que Dios obró por sí mismo, solamente Él, no con ayuda de nada. Está en su obra monergista de Dios, a su tiempo, que miren, Pedro estaba hablando, vean ahí el versículo. Mientras aún hablaba Pedro, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. O sea, Pedro ni siquiera pudo terminar su sermón. Esa es la obra de Dios. Sorpresiva. De repente, el Espíritu Santo descendió, mis hermanos, sobre los que estaban oyendo. Es decir, hermanos, atento con esto, la intervención sobrenatural, en parte, no dependía absolutamente en nada de la oratoria de Pedro. Pedro es un instrumento, él va, obedece, entiende el mensaje, sale de las tinieblas a la luz, ahora el obediente va y Dios está trabajando con él porque él ya aloja en casa de un curtidor, una casa hedionda, probablemente animal muerto a cuero, y recibe a los demás, va con ellos y entra a casa de Cornelio, que es un incircunciso, y Pedro entiende y ahora es usado por Dios, da un mensaje primitivo, especial, da cuenta de Cristo, pero en todo eso que él está haciendo correctamente, el Señor rompe de manera sorpresiva lo que se está haciendo, hermanos. Que el Señor rompa en medio nuestro lo que estamos haciendo, si nos quiere sorprender Amén. de manera sobrenatural. Que así sea, hermanos, de verdad, Amén. es mi deseo. Que no dependa absolutamente de lo que se planea, de lo que se hace, de quien esté adelante, si el Señor quiere derramar su espíritu. Amén. Amén. Nos quiere quebrantar y quiere hacernos llorar de arrepentimiento, de adoración, de gozo, que lo haga. Amén. No somos quien para detener la obra del Señor sobrenatural. Pienso en esto en Juan 3. El viento viene, va de un lado a otro, oye su sonido, no sabes de dónde, no lo puedes tomar el viento. Así es el Espíritu Santo y todo el que nace de él. Es una obra que solo depende de Dios. Volviendo al versículo, habla de la sorpresa que tuvieron al contemplar este derramamiento. ¿Quiénes tuvieron esta sorpresa? Los fieles de la circuncisión, dice acá. Saber que no solo Pedro, hermanos, comprende la revelación de Dios en Cristo al salir de las sombras, sino también el resto de los apóstoles y hermanos salen de las tinieblas a la luz. Post tenebras luz. Versículo 47 al 48. Miren, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir? Y es una pregunta retórica, porque Pedro sabe que la respuesta es no, nadie puede impedir.
y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se acuerdan del estudio bíblico? La teología de la hospitalidad. Es tan especial, hermano. De verdad, yo siempre trato de viajar en el tiempo. Me encantaría estar ahí y ver el gozo. Somos salvos, somos hermanos en Cristo. Ahora comamos, hagamos una fiesta, disfrutemos, quédense a alojar aquí, que se van a estar yendo, compartamos. Esto es tremendo, hermanos. Si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, también lo debe haber entre los hombres cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuántos días no sabemos? Pero muestra la importancia de la hospitalidad. Pedro fue interrumpido sobrenaturalmente. Y saben ustedes que tiempo atrás, estudiando algo de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII después de Cristo, porque él dejó inconclusa su obra, la Summa Theologiae, y él deja inconclusa esta obra, que es una obra magna, es la cúspide de la escolástica en la Edad Media. Y cuando él está, no sé cuántas páginas le habrán quedado por escribir, quizás unas 100, 200, no lo sabemos. Y él vuelve a su ciudad natal, allá en Italia, está dando un discurso, un sermón, y tiene una visión. Así de repente cuenta la historia. Y en esa visión Dios le dice: Tomás, todo lo que has escrito es nada. Y no porque no sea nada, hermano. Usted lee la Summa Theologiae, poco lo que tienen acceso a ella, va a ver cómo Dios usó a este hombre. Ya el buey mudo, todos lo molestaban, que era un hombre muy ancho, casi torpe. Y uno de sus profesores en el monasterio dijo: a este buey nadie lo va a hacer callar después en el mundo. Como Dios lo usó. Un hombre de Dios. Pero me acordé al estar escribiendo este sermón de cómo de manera sobrenatural Dios intervino ahí en Santo Tomás. Y él pudo recibir de Dios diciendo: todo lo que he escrito no es nada, no vale de nada. ¿Qué hizo Santo Tomás? Dejó de escribir su opus magna y murió al tiempo después. Lo interrumpió Dios de manera sobrenatural, de manera abrupta, y Santo Tomás cayó. Así fue con Pedro. Estaba hablando, probablemente muy valiente, muy preparado, ¿sí? Porque comprende, él está en la luz ahora. ¿Y qué ocurre? Es interrumpido por el descenso del Espíritu Santo. Fíjense que Pedro no se molesta por esto repentino, por el descenso de este Pentecostés. Pedro no se enoja, deja que Dios actúe. Creo que ningún predicador, mis hermanos, debiera pecar molestándose por una intervención divina así. Ninguno. Como predicadores, en el púlpito, en este caso Pastor Marco, mi hermano Mauricio, yo, o como maestros que enseñamos la palabra, debemos siempre estar muy abiertos y expectantes a lo que Dios quiera hacer en medio nuestro. Amén. En medio de nuestra exposición. Amén. Bienvenidas sean todas esas intervenciones celestiales, mi hermano. Amén. Que así sea. Amén. Que el Señor nos sorprenda. Amén. Y aquí he manifestado que la iglesia hoy en día a veces ha demorado más de la cuenta. Si se recuerdan que yo lo he dicho en algunas oportunidades. Yendo al punto del bautismo, creo que la iglesia a veces demora más de la cuenta en que el pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo como Salvador y Señor sea bautizado de inmediato. ¿Han escuchado eso, no? Que lo he manifestado. ¿Por qué hacemos un proceso tan largo de catequesis a un nuevo creyente? Probablemente en algún punto la iglesia primitiva empezó a preparar a los postulantes al bautismo, sobre todo con el credo de los apóstoles, 1 o 2 años, y después se bautizaban. Pero acá vemos que el texto muestra otra cosa. Creían y eran bautizados de inmediato. Miren el eunuco. Sí. Mira ahora Pedro, termina, desciende el Espíritu Santo, oye, ya, ¿a quién pide que bauticemos? Es un tema, es un debate. Porque si partimos del supuesto que el bautismo como sacramento, o sea, como algo sagrado,
instituido por nuestro Señor Jesucristo, tanto el bautismo como la Santa Cena, es lo que da garantía a la validación de la muerte y resurrección del pecador en Cristo para ser parte de su cuerpo místico, llamado Iglesia. Creo yo que el creyente que se convierte, si no es bautizado de inmediato, esa es mi forma de ver, queda como cojo. Queda como un apátrida, sin patria. ¿Dónde está ahora? ¿Es o no es de la Iglesia? ¿Comparten conmigo esa idea o no? Si no lo bautizamos de inmediato, ¿dónde queda ese creyente? Porque yo creo que la garantía de ser parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, lo da el bautismo. Es más que una muestra de fe, es una muestra de incorporación definitiva al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, es algo que debemos trabajar, debatir, entender y no dilatar más cuando alguien se convierte y sea bautizado. Sea un niño, sea un joven o sea un adulto. Más que nada el detalle del lapso de tiempo es lo que a mí me hace mucho ruido entre la conversión y el bautismo. Que Dios nos dé más luz al respecto, mis hermanos, para no caer en eso que pasa. ¿Por qué lo digo? Porque vemos en reiteradas ocasiones que los nuevos creyentes son bautizados inmediatamente en el texto bíblico y, como dije, no pueden quedar apátridas, o sea, sin patria, desvalidos, sin una familia. Y Pedro lo tiene claro al decir con determinación: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Creemos que este recibimiento es el mismo que recibimos de alguna manera, y esto también está en debate en Efesios 1:14, que somos sellados con el Espíritu Santo, nuestra conversión. Y a veces, mis hermanos, reflexionando un poco, creo que la Iglesia se ha puesto muy burocrática y excesivamente clericalista. ¿Qué significa eso? Cuidemos el poder, hagamos demorar a un creyente nuevo, pongamos trabas, y en eso creo yo que actuamos como los fariseos, que ellos impedían que ellos entraran al reino de los cielos, los pecadores, ¿no? Impedís que entren más al reino de los cielos, ponemos trabas. Así que me da temor un poco esto, mis hermanos, y no quiero que el Señor nos juzgue por poner trabas, por no aperturar el reino de los cielos al pecador arrepentido. Amén. Piensen en el ladrón en la cruz. Y el ladrón en la cruz ahí en Lucas 23, muchos ocupan ese argumento para decir, pero no fue bautizado. ¿Han escuchado eso, no? Sí. Amén. Yo creo que sí fue bautizado. Y cuando expliqué esto a mis alumnos en el instituto, y esto la verdad que fue un entendimiento, yo no lo leí en ninguna parte, yo les digo, es que está Cristo mismo ahí. Piensen ustedes que en el mismo versículo de Lucas 23, 39 al 46, lo pueden leer después, cuando Cristo le dice: he aquí estarás conmigo en el paraíso. Después de eso, Jesús entrega el Espíritu. Creo yo que no necesitaba ser bautizado si el mismo Cristo está ahí, porque el mismo Espíritu está ahí. El ladrón sí fue bautizado en la persona de Cristo. Por lo tanto, no hubo mayor traba. El ladrón entendió que él era un santo, el que estaba ahí, más nosotros, por nuestra culpa, merecemos que estemos aquí. Y él dice: Señor, acuérdate de mí cuando Amén. vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está siendo bautizado, está listo. ¿Qué más quiere? Finalmente, hermanos, Pedro mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y espero el miércoles un poco tocar este tema que también ha generado debate. ¿Por qué no se bautizaba en la fórmula trinitaria? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y por qué en Hechos se alude en por lo menos 4 o 5 veces solo en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús? Y esto trajo también un poco la herejía del unicitarismo. No solo Jesús, han escuchado eso, ¿no? Que surge en las asambleas de Dios en Estados Unidos y es una de las ramas pentecostales más grandes a nivel mundial. Creen solo Jesús, no Padre, no Espíritu Santo, solo Jesús, porque en el nombre de Jesús se bautizó. Así que creo que vale la pena un poquito tocar este tema, y espero, si Dios nos da vida y salud, el miércoles tratar
por qué se bautizaba en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A continuación veremos que no solo Pedro comprende la revelación de Dios en Cristo al salir de las sombras, al salir del post tenebras lux, sino que también el resto de los apóstoles ahora ya al entrar al capítulo 11, oyendo los apóstoles de los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren el peso que ellos le dan al símbolo del pacto. ¿Cuál es el símbolo del pacto para los judíos? La circuncisión. Como que ahí radicaba todo. Todavía están realmente en las sombras, mis hermanos. Y están los apóstoles ahí, son hombres de Dios, pero están en las sombras. Todavía no está completa la revelación. Y pasa muchas veces con hermanos que uno comparte, que aman al Señor, que son piadosos, pero todavía están oscuros en mucho de la revelación de Dios. Y tienen una teología deficiente. Creo que pasó así en la Reforma. Había muchos santos, hombres de Dios, que al ver la revelación de lo que significaba el ser justificados por la fe, pudieron ver ahí un poco más y salir de las tinieblas a la luz. ¿Cómo supieron en Judea lo que había pasado en Cesarea? ¿Se han preguntado ustedes al leer este versículo? ¿Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea? ¿Cómo oyeron? ¿O es un chisme o es un testimonio de las maravillas de Dios en medio de los gentiles? Ya cuando Pedro llega a Jerusalén, queda claro que el testimonio era real. No era un chisme, era verdad. No sabemos más allá sobre las intenciones de quienes llegaron con la información. Pero acá hay un principio. Que la información que entregan es verídica y los apóstoles y hermanos escuchan que los gentiles han recibido la palabra de Dios. Y aquí tratando con nuestro corazón, mis hermanos, con un principio de este versículo, el Señor nos enseña que si bien la información que podamos entregar es fidedigna, la verdadera intención de lo que digo solo la sabe Dios y yo. A veces corremos con algún rumor, alguna información, y a veces se ve que la intención a lo mejor es buena, pero cuidado, el Señor ve la intención con lo que hacemos o entregamos tal información. Cuidado con cómo entregamos cierta información, ya que Dios por medio de su palabra, dice Hebreos 4:12, discierne las intenciones del corazón. Sin embargo, el texto nos muestra que esta información provocó diferencias entre Pedro y ¿quiénes? Y los demás apóstoles y hermanos. Porque hay un punto de discordia, de discusión. ¿Cuánto habrá durado? No dice el texto. Probablemente fueron minutos. No creo que haya sido más. ¿Y cuál es el punto en conflicto? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hemos dicho que en la teología de Lucas se reitera muchas veces la idea del comer juntos, el compartir juntos. La hospitalidad es algo común, ya en ese contexto cultural, el compartir, el entrar a la casa y comer. Miren, Jesús entra a casa de pecadores y come con ellos. Era un punto importante en la teología de Lucas. Y Lucas, recuerden que él es el autor de Hechos, detalla o enfatiza estos detalles culturales. Quienes hacen este juicio son la casta de la circuncisión. Es decir, estos que han visto las maravillas de Dios y saben lo que Dios ha inaugurado a partir de Cristo, aún tienen una mentalidad judía. Observa ahí, aún tienen una mentalidad judía, son hijos de Dios, pero todavía tienen una mentalidad judía, legalista. Veremos en 5 capítulos más, en Hechos 15, en algún momento, en algunos meses, si Dios nos da vida y salud, cómo este argumento de Cornelio aún permanece hasta el concilio de Jerusalén. Y ahí tratan este asunto. Miren qué importante es el efecto Cornelio, porque ahí ya se determina, ya como una especie de avalancha, capítulo 11, 12, 13, 14 hasta el 15, y ya en el concilio de Jerusalén se da una sentencia, y ahí viene la palabra en griego dogma, una palabra que gusta mucho a varios de nosotros. Dogma es una sentencia eclesiástica, que los gentiles no deben cumplir con las leyes judías como la circuncisión, como una carga extra
a lo que el simple evangelio exige. Amén. ¿Qué exige el evangelio? Arrepentimiento, fe. Una fe que no para. Una vida con Cristo. Y si vamos aún más, y Mauricio aludió a una de mis doctrinas favoritas, la theosis. De hecho, estoy trabajando en una investigación al respecto. Llevo ya bastante tiempo en ese concepto. La theosis es la unión con Cristo. La unión de Dios. La unión del hombre con Dios. Así que el evangelio exige eso. Amén. Exige nada más que eso. No las trabas de la ley mosaica que ni siquiera los fariseos podían cumplir. Estos apóstoles y hermanos, a pesar de su celo religioso y, por qué no, su ética y moral superior, aún estaban en las tenebras, en las sombras de su religiosidad veterotestamentaria. Alguien que lea Deuteronomio 10:16, por favor. Ahí están todavía estos apóstoles. Ahí están todavía estos hermanos de la circuncisión en esas tenebras, en esas sombras de su religiosidad. Alguien que lea Deuteronomio 10:16. Amén. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. 10:16 de Deuteronomio. Sí. ¿Sí? La Reina Valera dice: A ver. circuncidad Ah. pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Amén. Me quedo con la Reina Valera. Porque ahí justamente muestra el punto. Miren, circuncidar, ¿qué cosa? ¿La carne de tu miembro o el corazón? Miren, lo dice en Deuteronomio, hermanos. Fíjense ustedes, vayan al contexto de Deuteronomio. Todavía ni siquiera entran a la tierra prometida. Están reiterando Dios la ley a la nueva generación. Y ya Dios les dice, hermanos, no es, oh hijos míos, oh pueblo terco, porfiado, no es la circuncisión de la carne la que yo quiero, es la del corazón. Amén. Pero los judíos y la religiosidad judía, todavía en su legalismo, es la de la carne. Es la de la carne. Si no es de la carne, no es judío. Miren, ahí Dios lo dice. Y ahí está que la ley tiene un sentido espiritual, mis hermanos. Yo no puedo entender cómo hay tantos cristianos hoy en día que quieren abrazar la ley legal. No el carácter del espíritu de la ley, sino no comamos chancho porque es pecado. O que las mujeres usen falda larga porque... Y cosas así. Legalismo. Legalismo. No han entendido. Todavía están en las tenebras. Dios lo que quiere es la circuncisión del corazón. Amén. Ahora está Cristo manifestado en el Nuevo Testamento. Pero es más fuerte su religiosidad de estos judíos. Cuidado, amigo y hermano, con esta religiosidad tradicional. Cuidado. Con esta religiosidad familiar. Cuidado, porque así es la cultura de mi hogar. Así lo hacemos porque así somos. Así hemos aprendido. Pero todavía estamos en las sombras. Y a veces esto lo hacemos a sabiendas. Sabiendo que Cristo se manifestó y todavía queremos poner leyes que no tienen ni un sentido. Sabes muy bien que Cristo no se ha revelado porque no has querido que se revele a tu vida como Salvador y Señor. Cuidado, hermanos, que así lo hacemos. Cuidado con los hijos que acompañan a los papás porque están obligados a hacerlo. Cuidado con eso. Porque Cristo, creo yo, que se ha manifestado muchas veces a tu vida, pero tú no quieres salir de las tinieblas a la luz. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. No digas que Cristo no se te ha manifestado. El objetivo es saber que no solo Pedro entonces, sino que ahora también los apóstoles y hermanos están en este entender, en esta metanoia de comprender lo que Pedro ha comprendido. Y lo que en algún momento también nosotros hemos comprendido. Versículos 4 hasta el 16. Aquí es extenso y lo quiero leer rápidamente y no voy a desarrollar mucho. ¿Por qué? Porque es un resumen. Es un resumen, casi textual. Agrega unos detalles, ¿no? Información extra, pero no cambia en nada lo que ya pasó. Leamos del 4 al 16. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, un buen resumen, miren, estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Es un resumen. Bien. Y hemos dicho que en este libro de Hechos, Lucas añade muchos resúmenes, ¿ya? Y sobre todo algunos de finales de sección, ¿ya? De hecho, lo que acabo de leer es como una conclusión, resumen, pero en otras partes Lucas añade como una sección que era como decir algo así, y eran felices para siempre. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Y la iglesia se reunía, compartían el pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es un resumen. Pero esta es una conclusión, resumen. Es la manera en que Lucas quiere reiterar una idea para que quede bien clara, mis hermanos. Recuerde, Lucas es el autor de Hechos. Él toma material preexistente, tradición antioquena, tradición palestina, tradición del mismo Lucas como alguien que está viendo muchas de estas cosas. Él investiga, por lo tanto, él arma este material teológico, ¿ya? Y lo hace de una manera magistral porque él quiere dejar en claro que lo que sucedió con Cornelio es algo que todos los judíos deben aprender, no solo en ese tiempo, sino hasta el día de hoy. Y que hasta el día de hoy usted ve el pueblo judío, cada vez son menos los que creen. Cuando entraron, y sin hacer escarnio de lo que pasó, por supuesto, el 7 de octubre del año pasado, los de Hamas, ¿se recuerdan? El atentado, no estaban ahí orando los jovencitos. Estaban en una fiesta muy mundana, pero ellos no han entendido el mensaje. Y no es ponerme aquí como un antisemitista ni nada, porque es probable que por parte de mi mamá yo tenga origen judío también español. No es eso, hermanos, sino que lo que quiero dejar en claro es que hasta el día de hoy ellos no han escuchado el mensaje. Y eso es lo que Lucas quiere dejar en claro. Este material que dejo por escrito, para que comprendan que así como ocurrió con Cornelio, no solo la bendición para los judíos, sino también para la iglesia. Amén. De alguna manera en Cornelio estamos todos. Amén. Estamos todos. Estamos destituidos, éramos unos paganos. Y ahí estamos, en Cornelio. Como un ejemplo, en el etíope estábamos todos, hermanos. Amén. Un eunuco, estábamos todos en él. Bendito Dios, como Él nos salva, no siendo nosotros judíos. Amén. Así que hay un énfasis de Lucas. Porque Lucas quiere dejar claro que el judaísmo del Antiguo Testamento, escuche bien, que es una religión antigua y probablemente sea la religión más antigua de toda la humanidad hasta el día de hoy, no es casualidad. Quiere dejar en claro que el cristianismo del Nuevo Testamento, manifestado ya de manera primigenia acá en Hechos, tiene una conexión natural con esta religión del Antiguo Testamento, hermanos. Yo creo que eso quede muy claro porque eso nos ayuda a tener una buena hermenéutica de la Escritura. Tiene una conexión natural con esta religión antigua, el judaísmo, que nace en el seno del Antiguo Testamento. Y no es una novedad. ¿Saben ustedes que a los reformadores lo acusaban de que la reforma era una novedad? Que poco menos que Lutero y sus acompañantes querían hacer una iglesia nueva. ¿Y qué decían los reformadores? Nosotros somos la iglesia universal católica. No somos una novedad. Pero algunos radicales fueron más allá. Como Zwinglio, como incluso John Knox, fueron más allá y ellos sí querían
separarse completamente de la iglesia católica. Pero nosotros que estamos estudiando esto decimos somos parte de la Iglesia Universal. Y el credo de los apóstoles nos lleva a eso. Somos de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Amén. Y eso quiere hacer Lucas con esto. El cristianismo no es una novedad. El cristianismo no es algo que se le ocurrió a Pedro y compañía, o a Pablo, o a estos pescadores de Galilea que viene Cristo y hacemos una religión nueva. No, es parte de la religión que se manifiesta en el Antiguo Testamento. Esto es clave, mi hermano. De verdad yo enfatizo mucho esto porque es clave. Yo creo que la iglesia hoy en día cae en ese error de decir esto es para Israel, esto es para la iglesia. Es un error. Amén. Es un error, no es una novedad. El cristianismo es de manera natural parte del judaísmo. De hecho, si vamos un poco más atrás, hermano, antes de que Israel se llamara Israel, el primer templo santuario en el jardín del Edén tuvo a su primera congregación, Adán y Eva. Amén. Ellos serán pueblo y tú serás para ellos Dios. ¿En qué cambia? Si hay dos allí creyentes, que por supuesto pues caen, pero si vamos más atrás, vemos que ya en el Edén es el primer templo santuario. ¿Y cómo termina la revelación en Apocalipsis? Lo mismo, en el jardín. Ya no habrá necesidad de sol, luna, ya Dios mismo será quien ilumine. Amén. Hermanos, esa es la iglesia. Esa es la congregación, el pueblo de Dios. Y Lucas se afana con todo este trabajo investigativo, histórico, por dejar claro que la iglesia es el laos. ¿Se acuerdan de este concepto en griego? Laos, el pueblo de Dios. Dios ha escogido para sí al revelar a su Hijo como cabeza de este cuerpo llamado iglesia, que es la gran huella de Dios en la humanidad, la iglesia. Amén. La religiosidad judía ha de quedar obsoleta al salir de sus sombras, sus tinieblas, a la luz de la gloria de Cristo. Así también sucedió con los reformadores, no solo del siglo XVI, sino de los reformadores de todos los siglos, Amén. antes y después. Vieron la luz y salieron a la luz admirable. En conclusión, versículos 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Miren, Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios mismo, prosopolepsis, miren, Dios mismo les levantó el rostro a estos gentiles. ¿Quién soy yo para impedir y sacarme este ropaje, este judaísmo? ¿Quién era yo? 18. Y hay un final feliz. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, Amén. diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. ¡Aleluya! Amén. También, esta es una síntesis, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Post tenebras lux, han salido cuantos de las tinieblas, de las sombras, a su luz admirable. Por siglos ha sucedido esto por la sola gracia de Dios, mis hermanos. Hay esperanza. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios con mis prejuicios y mi religiosidad? Eso lo dice Pedro. Lo debo decir yo también. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo para impedir que otros conozcan a Cristo? ¿Quién somos? Amén. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito y amoroso Dios, te alabamos en esta hora Amén. por tener por lema post tenebras luz. Estábamos en la sombra de nuestro pecado, en la sombra de nuestros prejuicios, en las sombras de nuestra religiosidad o en la sombra de nuestro paganismo del corazón o del paganismo externo, Señor, al adorar otras imágenes, al adorar fiestas. Señor, estábamos en la sombra de nuestra mentira, estábamos en la sombra, Señor, de la religiosidad familiar. Estábamos allí, pero a muchos de nosotros, Señor, nos sacaste a tu luz admirable. Señor, no solamente comprender esto de la circuncisión
o incircuncisión, o entender el aspecto de Israel y la iglesia, sino también que nosotros en nuestra propia vida estábamos en nuestras propias sombras y no queríamos salir de ahí. Tuviste que venir tú a sacarnos, Señor. Usaste a un hermano, usaste a nuestros papás, usaste alguna enfermedad, usaste algún dolor, alguna circunstancia para sacarnos, Señor, de las sombras a tu luz admirable. Y por eso podemos decir, post tenebras luz. Ahora estamos en la luz. Y nos manda, Señor, ahora a ser luz de este mundo. Y la luz que está debajo de un almud no puede alumbrar. Es más, debajo del almud, cuando se va el oxígeno, se apaga esa luz. Señor, haznos estar visibles. Hacer luz en medio de donde estamos. Amén. Ayúdanos, Señor, porque te fallamos muchas veces en Amén, ese propósito. Una luz que alumbra a todos los hombres. Que seamos valientes cuando tengamos alguna reunión familiar o compartamos con amigos, compañeros de trabajo, de declarar el Evangelio, declarar la verdad sin temor, pero a veces somos tan cobardes, Señor. Amén. Te pedimos perdón. Amén. Ayúdanos Ayúdanos. para ser portadores de tu luz. Y que teniendo ya esta revelación tan completa a nuestro haber como iglesia, podamos aprovechar de predicar, de estudiar, de enseñar, de exhortar, de declarar lo que es verdad a un mundo que está caído. Y a veces ese mundo no está más lejos que nuestro propio hogar. Ayúdanos, Señor. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, mi Señor. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.